Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por participar de esta charla. Mi nombre es Karina Riesgo. Yo soy la directora de una consultora que se llama Administración Creativa, que se dedica a brindar soluciones administrativas a emprendedores y profesionales. También soy docente de la casa, doy la materia Desarrollo de Proyectos Comerciales 2. Este cuatrimestre también me llamaron para colaborar y dar la materia de Negocios de Moda 2. He dado también otras materias aquí también, Administración. Soy docente también en otras universidades, en la Universidad de Palermo, obviamente en la UBA, Universidad de Morón, siempre dando temas de gestión, que es mi expertise. Bueno, yo vengo de las ramas de las ciencias económicas y justamente, y también por un lado de la moda, y bueno, por suerte tengo este espacio como para poder compartir no solo algunos conceptos teóricos que manejo todo el tiempo, día a día, sino también experiencias en el rubro de emprendedorismo y profesionales. Digamos, esta charla está destinada a estos dos segmentos, ¿no? Los profesionales independientes y aquellos emprendedores, más allá de la magnitud que tenga su emprendimiento, como para poder ayornarlos en algunas cuestiones numéricas también. Ante todo, les quería pedir si pueden escribir en el chat de dónde son y si están teniendo algún emprendimiento, si son estudiantes, digamos, un poquito para tener una idea de la audiencia e intentar por ahí hacer ejemplos un poco más cercanos a ustedes. Así que les voy a pedir si pueden poner en el chat de qué lugar en qué lugar están escuchando esta charla y básicamente a qué se dedican. Tengo entendido que ustedes pueden escribir. Sí, acá dicen que el chat está habilitado para todos los participantes. Hola Pilar, muchas gracias por responder. Bueno, seguridad e higiene, muy bien. Justo ayer estuve hablando de este tema tan importante en otro ámbito, y el gran aporte que ustedes hacen como profesionales, y me imagino que han tenido y siguen teniendo con todas estas cuestiones, especialmente las últimas novedades que hemos tenido con la pandemia. Perfecto. No, perdón, Pilar, no, vos, Martín, el licenciado en Administración, ¿no? El licenciado en Higiene y Seguridad, Martín, ¿es tu nombre? Ahí está. Bueno, ¿alguien más que quiera compartir de dónde están y a qué se dedican? ¿Son estudiantes? Perdón, perfecto, porque leí Pilar y pensé en un nombre. Ahí está, perfecto. Muy bien. Bueno, ¿alguien más que quiera compartir aquí en el chat de dónde son y qué actividad tienen, si son estudiantes, si tienen algún emprendimiento o algún trabajo? Bueno, cuando quieran pueden responder. Bueno, básicamente, ahora les voy a compartir pantalla. Lo que vamos a ver hoy un poco cómo conseguir que la publicidad sea rentable. Realmente esta charla surgió, ya es algo que vengo pensando hace tiempo, pero bueno, como hubo hace poco, tuve una consultoría con una emprendedora, que ahora un poquito, obviamente no voy a dar nombres ni nada, pero simplemente para que por ahí vean que a veces las situaciones no les pasan a ustedes, sino que también a otras personas, ¿no? Tuve esta charla, esta consulta, y digamos, en un momento se acerca
básicamente ya un emprendimiento en marcha, realmente un muy buen nivel de ventas, especialmente en un producto específico, y bueno, necesitaba hacer estaba el concepto de la propuesta de también hacer venta mayorista, porque bueno, a veces como pasan muchos emprendimientos, uno empieza por ahí trabajando solo, incluso en su casa, y cuando el emprendimiento va bien, bueno, se necesita otro tipo de estructura. Bueno, así surgió, ya, insisto, ya en marcha, ya más de 2 años con el emprendimiento, en crecimiento, digamos, muy saludable. Desde este punto de vista no había ningún inconveniente. Bueno, y se acerca, y hicimos el cálculo de costos, ahí vimos que había que hacer algún tipo de correcciones, de eso también vamos a hablar un poquito hoy. Tuvimos que corregir precios, porque cuando estaba, al tener mal los costos, no era tan tremendo, pero tampoco era algo que había que corregir. Y bueno, lo que sucedió después es que, nada, empezamos a ver, además de la cuestión operativa, también analizamos el tema de los otros gastos, ¿no? Y aquí apareció un gasto importante en publicidad. Para quienes estén aquí en Argentina, mensual, esta emprendedora estaba haciendo un aporte de unos 80.000 pesos. Para quienes estén en Argentina, sabrán que es un monto considerable. Es mucho más del sueldo básico, como para que tengan una idea. Bueno, entonces la pregunta en ese momento fue, bueno, ¿y qué retorno tuviste de esta inversión? ¿No? Porque primero preguntamos, en publicidad, cuando nosotros asignamos un monto a publicidad, ¿cómo lo consideramos? ¿Lo consideramos un gasto o lo consideramos una inversión? ¿No? Esta es una pregunta muy importante que nosotros nos tenemos que hacer justamente porque nos cambia la visión de este desembolso. Porque también pensemos que nuestro emprendimiento, ya sea por ejemplo el de Martín, con sus servicios profesionales, u otros también que estén aquí en la sala, que tengan otro tipo de emprendimiento, nosotros deberíamos cargar a este emprendimiento únicamente aquellos esfuerzos económicos que hacemos que estén relacionados con el mismo. Entonces, por eso nosotros hablamos muchas veces de costos, ¿no es cierto? Porque costos es todo el esfuerzo, ¿no? Aquellos desembolsos que hacemos, ya sean bienes o también, obviamente, dinero, necesarios para que nuestra propuesta de valor, aquello a lo que nosotros nos dedicamos, ¿no? Nuestros productos o nuestros servicios, sean llevados al mercado. Bueno, y en función a eso se van a calcular los honorarios y los precios de este emprendimiento. Bueno, entonces, si yo hago un esfuerzo para pagar una publicidad, después vemos en qué medios, ¿no? Yo tengo ante todo que analizar cuál es el retorno de esa publicidad. O sea, si yo invierto, porque para mí es una inversión, la publicidad, y aquí viene el tema, ¿no? ¿Es un gasto o es una inversión? Bueno, nosotros tenemos que pensar en el marco del emprendimiento, que todos aquellos desembolsos que nosotros hacemos tienen que estar pensados como una inversión. O sea, yo hago un desembolso, una X cantidad de dinero, con la intención de subir las ventas, digamos, ¿no? En principio, la ecuación dentro de un emprendimiento debería ser esa: vender más, ¿no? Aumentar nuestra cartera de clientes, volver a quizás recuperar clientes que me han comprado alguna vez o 2 veces y que vuelvan a comprarnos a nosotros, poder retener los clientes que nosotros tenemos, digamos. En principio, todos estos objetivos que están relacionados con los clientes, ese debería ser el destino de este esfuerzo económico que nosotros estamos haciendo. Bueno, entonces,
volviendo un poquito al caso, cuando yo hice esa pregunta, le digo, bueno, ¿cuál es el retorno? ¿Cuánto aumentaron tus ventas a partir de estas publicidades? Bueno, obviamente no había respuesta para eso, no tenía la respuesta esta emprendedora, y no tenía esta respuesta, ¿por qué? Porque no las había medido. Entonces, y este caso es uno de un montón que yo les puedo decir, que por lo menos han pasado por la consultora y otros que hemos escuchado, y también ejemplos que doy muchas veces en las charlas cuando me escriben y me dicen, bueno, me está pasando estas cuestiones, como una charla como esta. Bueno, ¿qué es lo que está pasando? Ante todo, lo que nosotros tenemos que hacer es medir. Si no, terminan siendo desembolsos que nosotros los empezamos a ver más que nada como un gasto, como algo que no tiene un retorno. Y sin embargo, todo lo relacionado con el emprendimiento debería tener, el concepto es que tenga un retorno. Entonces, aquí vamos a empezar con algunos conceptos como para ir guiando estas mediciones, ¿no? Y esto van a ver que no es que está pensado para personas que manejan los números, contadores o licenciados en administración, matemáticos que necesitan saber esto. Son cuentas muy sencillas que cualquiera de nosotros podemos hacerlo. De hecho, ahora vamos a ver, son operaciones matemáticas más que simples, pero que nos ayuda mucho a nosotros a orientarnos. Bueno, entonces, como recién les expliqué, digamos, mi gran recomendación es, por favor, hagan mediciones de todo. Cada uno de ustedes, los que están aquí presentes, creo que o están estudiando para ser determinados profesionales o ya tienen un emprendimiento, ya sea, insisto, de ventas de productos o de prestación de servicios, en el cual, bueno, vamos a empezar a tener nuestras ventas y vamos a empezar a tener estas erogaciones, ¿no? Desembolsos de fondos que van a ir acompañando y sostienen nuestra propuesta de valor. Bueno, entonces, lo que tenemos que hacer en cada una de las acciones que vamos a hacer es medirlas. ¿Para qué? Para ver este desembolso que hicimos, cuál fue el resultado, y en el caso de que no sea un resultado esperado, poder corregirlos. Digamos, así es como nos manejamos nosotros en todas las mediciones, ¿no? La idea justamente es controlar, en el caso que obviamente que la realidad esté acompañando aquello que planificamos, no hay ningún problema. Igual podemos hacer acciones para mejorar todavía, y obviamente si tenemos un resultado que no es esperado, sin duda hay que actuar rápidamente y tratar de minimizar aquellos desvíos. Entonces, bueno, aquí un poco de reflexión, como dice en el texto, muchos casos de emprendedores y profesionales básicamente limitan todo su accionar en los objetivos de ventas y también muy pensado en el corto plazo. Obviamente, siempre el contexto en el cual nosotros manejamos a veces no nos permite mucho hacer en el largo plazo, ¿no? Pero lo que no tenemos que perder nunca de vista son los objetivos estratégicos. Nosotros hemos fijado determinados objetivos que no es para el mes siguiente o para el dentro de 2 meses, sino que tenemos que estar pensando en objetivos de al menos 3 años, 5 años. Lo deseable sería 10 también, pero digamos, dentro de nuestro horizonte siempre nosotros tenemos que planificar, fijar objetivos a mediano y largo plazo. Y obviamente que después vamos a tener objetivos más cortos, pero aquellos son los estratégicos. ¿Por qué yo estoy diciendo todo esto? Porque puede ser que nosotros estemos haciendo una erogación hoy para publicidad. No vemos, bueno, estamos en mayo, bueno, yo hice una publicidad no sé, en Instagram, en Facebook, o donde
en algún medio que hayamos decidido, a principio de mayo, y estamos a día 11 y todavía no pasó nada, no tuve ningún solo cliente. A ver, esto está bien, esto está mal, no lo sabemos, porque también depende de la propuesta de valor. Pero lo que no tenemos que dejar de hacer es medirlo. Y tampoco en estos casos quedamos únicamente en el cortísimo plazo, que sería la medición de un mes, porque, como ustedes sabrán, por ahí hay algún posible cliente vio nuestra publicidad ahora en mayo, pero quizás nos contacta en junio. ¿Pero por qué nos contacta en junio? Porque vio la publicidad en mayo. Entonces, nosotros tenemos que también ampliar este panorama. Pero insisto, esto tiene que ir acompañado de la medición. Bueno, entonces, bajo todos estos conceptos que estamos conversando, en muchos casos, y justo es el ejemplo por ahí que les di hace un ratito, toman decisiones, pero en base a la intuición, bueno, no sé, tal familiar me lo dijo, mi socia o mi socio dice que hay que invertir en publicidad, pero sin un rumbo. Y ahí es donde yo insisto mucho en el tema del planeamiento estratégico. Nosotros podemos tomar decisiones hoy que de alguna manera nos van a causar una pérdida, porque si yo empiezo un emprendimiento y hoy empiezo a hacer publicidad de, no sé, un monto, no sé, 20.000 pesos por mes, y todavía no vendí nada, obviamente que yo ese mes voy a tener pérdida, pero no importa, porque esto con un plan estratégico me va a ayudar a ubicarme y ver, y después medir si estos 20.000 pesos que yo hoy desembolsé, en algún momento voy a tener un retorno. Entonces, eso es lo importante, planificar y tomar las decisiones de manera lo más objetivas posible. E intentar, yo no digo no recibir consejos, eso siempre ayuda muchísimo, pero que no sea eso que me han dicho, quien sea, que posiblemente lo diga sin duda con buena voluntad, no quedarme únicamente con eso, digamos. Ese es el concepto. Y bueno, básicamente, como les dije, como está aquí, para ser estratégico en nuestro desarrollo profesional y emprendedor, tenemos que planificar en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Al menos, insisto, planificar 3 años. Si este horizonte me resulta muy lejano, no dejemos de planificar un año, digamos, pero realmente el consejo es a 3 o a 5. Aunque sea todos estos gastos de publicidad, también, o sea, yo me estoy refiriendo a a toda la planificación, ya sea en venta, obviamente cantidades vendidas, todos los costos que van a formar parte de mi emprendimiento, los gastos, los ingresos, todo debería tener un plan estratégico de al menos a 3 años. Bueno, y aquí, como acá insisto, y insisto mucho en la planificación, básicamente lo que quiero, antes de seguir avanzando, consolidar el concepto de lo que es planificar. Porque justamente no vamos a planificar sin tener al menos unos conceptos básicos de todo el proceso de planificación. Bueno, y como dice aquí, planificar significa seleccionar objetivos y ver todas las acciones que vamos a necesitar y los recursos también como para poder alcanzarlos. Planificar requiere tomar decisiones y obviamente seleccionar entre distintos cursos de acción. La parte de la planificación es una actividad más que creativa, ¿no? Porque nosotros tenemos objetivos fijados, tenemos determinados recursos, tenemos que ver cómo hacemos la mejor combinación de los recursos, pensando siempre en el concepto de eficiencia, de tratar de cumplir con estos objetivos, optimizando los recursos de la mejor manera posible. Entonces esto me va a permitir, en el momento de la planificación, tomar decisiones y distintos tipos de acción de lo que nosotros queremos que suceda. Pensemos que siempre la planificación es una acción futura. Yo estoy planificando hoy para dentro de 3 años.
Estoy planificando hoy, el 11 de mayo, para junio, julio, agosto del 2022. O sea, nosotros siempre estamos en un momento temporal previo a la ejecución. Entonces, bueno, básicamente lo que me va a dar el plan para nosotros es una guía. Es una guía. Pensemos que nosotros cuando planificamos tenemos que ser lo más conscientes posible, ¿no? de esa planificación. Y después va a ser mi guía de acción, mi guía de toma de decisiones. Bueno, todo eso es lo que me va a acompañar en este proceso. Bueno, entonces, como dice aquí, nosotros lo que requerimos es ser muy conscientes en este punto de la planificación. Y algo muy importante, una vez que planificamos, nosotros tenemos que hacer visible a todos nuestros colaboradores, quienes nos acompañan, estos planes, y para nosotros mismos. Porque a veces también uno planifica, lo guarda en algún archivo o en alguna carpeta y se olvida. No, nosotros tenemos que ir y revisar todo el tiempo esta planificación porque pensemos que fue hecha de manera consciente, es decir, que queremos que eso suceda. Obviamente que tenemos variables que son incontrolables, pero nosotros tenemos que ir guiando e ir cambiando y tomar decisiones, insisto nuevamente en el tema de los desvíos. Ahora, nosotros hicimos esos planes. Lo que vamos a hacer, y desde el punto de vista de esta charla, es llevar estos planes en términos económicos, en términos reales y mensurables. Nosotros tenemos que poder medirlos. Entonces, siempre nos vamos a tener que terminar nuestro trabajo en los números. Cualquier cosa, me escriben, a ver, no sé si yo estoy pudiendo ver el chat, no sé si alguien escribió. Si alguien tiene duda, me lo va escribiendo. Esperen que no estoy pudiendo ver si alguien escribe. Un segundo. Bueno, no sé por qué no puedo ver la acción del chat. Fernando, no sé si pueden me ayudar. Karina, Sí. cualquier cosa yo te aviso. Por ahora nadie perfecto. está el chat. No, perfecto. Cuando estoy proyectando no me está dejando ver el chat. Perfecto, no hay problema. Dale, Avísame. perfecto. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, entonces lo que dijimos es justamente llevar estos planes a poder medirlos. Y aquí aparece el concepto del presupuesto, ¿sí? Como nosotros vimos recién, hay distintos tipos de planes relacionados con distintos objetivos y distintos plazos, ¿no? Corto, mediano, largo plazo, distintos objetivos generales, particulares. El presupuesto es una herramienta que para nosotros, sin duda muy útil, representa es la expresión numérica de un plan. Significa que vamos a presentar, a expresar todos estos planes en términos numéricos. Cuando nosotros hablamos de números, no solo estamos hablando de montos, sino también vamos a hacer nuestros planes en cantidades. Cantidad de lo que sea, de unidades, cantidad de horas, en el caso de los profesionales. Bueno, en el caso de los números vamos a tener valores, en principio reales, de todos los esfuerzos que hemos hecho durante un tiempo para poder llevar a cabo nuestro proyecto. Bueno, vamos a explayarlos en un presupuesto. Y también este presupuesto lo que me va a indicar, vamos a ver claramente cómo fue la utilización de los recursos con los que nosotros tenemos, ¿no? En un periodo determinado. Y obviamente para lograr estos objetivos.
volviendo al ejemplo que les di al principio, estos 80.000 pesos que se destinaban a publicidad, bueno, en este caso, sin duda fue un recurso, ¿no? En este caso un dinero, estos 80.000 pesos, ¿en qué fueron asignados para nuestros proyectos? Y en algún momento, cuando hicimos todos los números y los detalles, cómo era la estructura, en este caso de su balance mensual, y vimos un poco cuáles eran sus costos y cuáles eran sus gastos, aparecía un valor importante, que eran estos 80.000 pesos, cuando buscamos, bueno, ¿de dónde estos 80.000 pesos? ¿A qué corresponde esta erogación de los montos? En publicidad, ¿no? Entonces, esas cuentas que, insisto, no es necesario tener ni un super programa de gestión, se pueden hacer hasta en un cuaderno, nos va a dar cuenta y nosotros vamos a poder visibilizar cómo hemos asignado esos recursos. En el caso concreto que yo les digo, cuando hicimos los números, en este caso esta emprendedora, obviamente decía, bueno, tanto dinero para acá, tanto dinero para allá, compro telas, pago talleristas, hago esto, pago publicidad. Cuando vio el número de publicidad en relación con todo el resto de los costos necesarios para su emprendimiento, sin duda se sorprendió. Ella sabía que gastaba ese monto por mes porque era el que había asignado y tenía una persona que le ayudaba con todo el tema de las redes, obviamente a la cual se le indicaba, bueno, este es el monto en el cual yo quiero invertir, pero digamos, cuando lo vio, y eso suele pasar, cuando vemos los números todos juntos, es como decir, wow, es un montón. Ahora, ¿qué es mucho y qué es poco para invertir? Eso nadie les va a dar la receta, porque todo depende insisto, de su propuesta de valor. Lo que sí ustedes tienen que saber hasta cuál es el monto que ustedes están dispuestos a invertir en publicidad. Y volviendo al tema anterior, hablo de invertir porque tienen que medir el retorno de esa inversión. Bueno, entonces, nosotros ya hemos planificado, hemos llevado estos planes a números y lo que vamos a tener que hacer ahora es empezar a medir. ¿Cómo medimos todo esto? Bueno, digamos, insisto en la racionalidad y en la conciencia que nosotros tenemos que tener al momento de planificar. ¿Por qué? Porque todas aquellas acciones y aquellas decisiones que tomamos, tenemos que pensar que tiene que tener algún tipo de impacto que sea cuantificable, es decir, que nosotros podemos medir. Y la realidad es que todo se puede medir. Vamos a tener valores que son sencillos de medir, como por ejemplo cantidad de ventas. Esto es sencillo, es cantidad por precio y voy a tener un montón de ventas. Ahí no hay mucho misterio. Lo que en algunos casos va a costar un poquito más medir, por ejemplo, es cuando proyectamos las ventas. Porque, bueno, yo sé que hoy vendí, no sé, 10 unidades, pero ¿cuánto voy a vender en junio? ¿Cuánto voy a vender en agosto? No lo sé. Lo que yo tengo que ser muy consciente es de tratar de reunir la mayor cantidad de información para proyectar un número que se acerque lo más que se pueda a la realidad y que yo lo pueda medir. Entonces, una forma de medir es a través de lo que se llaman indicadores de gestión. Estos indicadores de gestión representan, es una expresión cuantitativa del comportamiento y el desempeño que hemos tenido en determinadas actividades. Por eso hace un ratito les dije, bueno, vendimos, ¿no? Esa sería la actividad. Vendimos. Entonces, viene alguien, por ejemplo, vengo yo y le digo, bueno, decime cuánto vendiste, cuántas unidades y qué monto. Ahí nosotros ya nos estamos llevando esta expresión, vendimos, a una expresión cuantitativa, mensurable.
vamos a poder medir y vamos a poder comparar. Entonces, este es el concepto. Y lo mismo son los gastos y lo mismo son los costos. Tenemos que saber y medirlos y ver de qué manera es la mejor para la medición. Eso es muy importante. ¿Y quiénes lo van a definir? En principio ustedes, que son quienes conocen los emprendimientos. Entonces, vamos a tener que tener siempre algún tipo de nivel de referencia para poder planificar, y bueno, y lo que vamos a hacer a medida que pase la realidad, vamos a ir midiendo todo el tiempo, es decir, comparando presupuesto versus real. Real se le llama en términos de la presupuestación a lo que pasó realmente, ¿no? O sea, ¿cuál fue el presupuesto de ventas de abril? Bueno, ¿cuántas fueron las ventas reales de abril? Y entonces lo voy a ir midiendo, presupuesto versus real, y ahí voy a ir midiendo estas desviaciones. Es una cuenta sencilla, es una resta. Pero, insisto, yo siempre les digo, trabajen con 2 planillas, o sea, el presupuesto y el real. Y todos los meses, o pueden hacerlo diariamente o por semana, ven los desvíos, restan presupuesto versus real, y tenemos las correcciones. Estas correcciones, lo importante es hacerlo en forma preventiva, es decir, no esperar a que suceda la realidad y que poder tener este desvío, sino que la idea siempre es anticiparnos. Y volviendo a este caso, que fue el mismo caso que para mí fue disparador de esta charla, esta emprendedora viene con la consulta del cálculo de sus costos, porque había tenido la propuesta de comenzar a vender en forma mayorista. Realmente se acercaron 2 personas con una propuesta muy interesante para venderles al por mayor. Bueno, en este caso, nunca había pensado en esa posibilidad. Ya había hecho la primera venta, o sea, a esta persona mayorista. No era una gran cantidad, pero bueno, era un comienzo. Ya estaba hecha la venta. Y ahí es donde se acerca para hacerle el análisis. Empezamos con costos y después todo esto que ya les conté. Bueno, cuando hicimos todos sus cálculos, mensuramos todo su emprendimiento, cosa que ella no lo había hecho. Sí tenía como algunas cuentas para sacar su precio, pero insisto, faltaban varios conceptos allí para tomarlo. Vimos que en el precio no estaba del todo bien calculado, porque faltaban conceptos que tenían que incluir. Y bueno, pasó el tema de la publicidad. Perfecto. Cuando hicimos las cuentas de el precio mayorista ya bien hecho, ¿no? Que le había pasado a esta persona, que ya estaba hecha la venta, realmente era un esfuerzo enorme y ganaba muy poco. A la emprendedora le quedaba muy poco. ¿Por qué? Porque en los precios que había pasado le faltaba incluir un montón de costos y un montón de gastos. Bueno, ¿qué pasó en ese momento? De hecho, ya había armado toda su página web y todo, ¿no? Para mayoristas, para tiendas mayoristas. Bueno, después de esa charla, de esa consultoría, la primera decisión que dijimos, y yo le dije, mira, te propongo fuertemente que en este momento ya desactives la página, la posibilidad de compras del precio mayorista hasta que se ajusten los precios, porque estaba todo publicado ya. Y digo, bueno, y la venta esta que hiciste, bueno, no perdía, por suerte, ganaba poquito, pero bueno, no importa, fue una primer venta. Y si bien no había sido esta situación del 100% preventivo, es decir, que tuvo una venta en la cual ganó muchísimo menos de lo que pensaba que iba a ganar, pero se cortó todo, se armó todo de nuevo, y las siguientes ventas las hizo al precio ajustado a su real
estructura. Entonces, esto es lo que les quería decir, prevenir. Porque en ese caso, que fue muy concreto, si ella hubiese seguido vendiendo, y pensando que ganaba tal monto, y sin embargo ganaba tal otro, esta situación, si hubiese pasado al transcurrido un año, ¿no? Realmente la situación hubiese sido diferente. En ese momento hizo la consulta, se resolvió esto y preventivamente evitó ventas desajustadas, si queremos llamarlas. Les doy este ejemplo que es muy concreto, que es el que conozco, pero conozco un montón más, pero no voy a dar la charla con un montón de ejemplos similares. Pero también les tengo que decir que en otros casos que han venido, han hecho muy bien sus costos y estaba todo en orden, les diría bastante en orden. Pero ¿qué pasa? Habían medido su proyecto. Lo que me importa de esta charla es que ustedes se vayan con el concepto de que tienen que medir y llevar a los números aunque no les guste. Me pasa mucho, especialmente por ahí, audiencias de esta facultad y de los distintos eventos que hace la facultad, que por ahí son diseñadores de distintas cosas, diseñadores gráficos, diseñadores de indumentaria o lo que fuere, fotógrafos, que cuando yo le hablo de números, se les transforma la cara. Hay que amigarse con los números, que son nuestros aliados, los grandes aliados. Bueno, volviendo a todo esto, y que ya creo que les martillé la tarde de hoy diciendo que tienen que hacer sus números. Bueno, vamos a ver un poquitito de los indicadores. Hay infinidad de indicadores, acá simplemente vamos a hablar de lo que nos compete hoy, ¿no? Tenemos, digamos, vamos a distinguir los indicadores de marketing, ¿sí? Estos indicadores, que son los de rendimiento de marketing, son los datos que vamos a medir que están relacionados con los logros que nosotros tuvimos a través de los esfuerzos comunicacionales. Y siempre pensando en el posicionamiento, ¿no? ¿Esto qué significa? Por ahí, ¿qué estamos diciendo? Vamos a medir todas las interacciones que hemos tenido a través de estas publicidades. Yo aquí, sin duda, no soy especialista en qué redes, y de hecho hay que tener mucha más información, sí les puedo dar una orientación simplemente, pero bueno, la red en las cuales ustedes o los canales van a publicitar depende de su emprendimiento. Hay emprendimientos que básicamente se manejan absolutamente virtual, y ahí verán, según su público objetivo, cuál es la mejor red para encontrar los distintos segmentos de su público objetivo, porque también tenemos que ver el tema de segmento. También podemos tener publicidades, digamos, que no son virtuales, sino que son físicas, que podemos hacer a través de cartelería en una vidriera, cartelería en la calle, publicidad en alguna revista barrial, en algún diario de tirada nacional, de tirada provincial. Eso depende de cada uno de los proyectos. Pero digamos, lo que vamos a ver ahora es estos indicadores relacionados con las interacciones que hemos logrado a través de esto. Bueno, esos son los indicadores de marketing, ¿sí? A través de esto, lo que nosotros vamos a ver de este indicador es lo que se llama un plan de conversión monetaria, que nos va a permitir establecer el valor de referencia que vamos a utilizar nosotros para ver cuál es el rendimiento económico que nos deja esta interacción, ¿sí? Karina. Sí. Sí, acá, perdón que te interrumpo, Alexia no, por favor. Dice, ¿tendrías de casualidad algún ejemplo en Excel o algo así para ir viendo y bajando la info que decís? Sí, ahora... O sea, que no, dijo que por ahí se está adelantando, pero bueno, que te quería hacer esa consulta. Perfecto, y muchas gracias. Ahora en un ratito vamos con las fórmulas en la presentación, así que falta poquitito. Perfecto. Bueno, lo que vamos a ver ahora, lo que les quiero decir, hay como dos mediciones que vamos a ver acá en esta charla. Una, vamos a medir
¿cuáles van a ser? Hicimos el esfuerzo económico, ¿no? Invertimos en publicidad, tanto dinero que hemos asignado, y una medición que vamos a hacer, cuántas interacciones me generó esa publicidad. Insisto, pueden ser a través de las distintas redes, de distintas aplicaciones, o puede ser en forma física, como dije recién. Bueno, entonces lo que vemos aquí es, vamos a tratar de medir este retorno, ¿no? Que nos lleva, porque ¿cuál es la idea? Invertimos como una inversión. Esta inversión queremos un retorno y ese retorno sin duda queremos que sea económico. Entonces, bueno, aquí vamos a ver, insisto, tenemos los indicadores de marketing que lo que vamos a medir es estas interacciones. Bueno, estas interacciones, aquellos con, digamos, las respuestas que nosotros vamos a tener de nuestros posibles clientes, es lo que se denomina leads, ¿sí? En términos de marketing. Y uno de nuestros objetivos más perseguidos acá estamos hablando de los profesionales de marketing, que vamos a distinguir los profesionales de ventas, ¿sí? Los profesionales de marketing lo que van a querer es generar mayor interacción. Los de venta lo que van a querer es vender. Tenemos dos conceptos diferentes. Entonces, sin duda, el objetivo mayor es poder tener de todo un rédito económico. Y para poder tener un rédito económico tengo que vender. Si no, no fue una inversión, sino que fue un gasto. Y cuando lo medimos y vimos que no tenemos ningún tipo de retorno, vamos a decir, bueno, esto fue un gasto. Porque no tuve, o algún tipo de retorno que no fue suficiente, vamos a verlo como un gasto. Bueno, entonces aquí, como dice, un lead es una persona o empresa, puede ser persona o empresa, ¿no? Que haya expresado algún tipo de interés por nuestros productos o nuestros servicios. Y aquí, como les dije hace un ratito, sin embargo, esta definición puede variar si estamos hablando de un equipo de marketing o un equipo de ventas. Y aquí, a ver cómo les diría, sugerencia, cuando ustedes, que en muchos casos los hacen en forma propia, comienzan a invertir en publicidad o le asignan a una persona, algún colaborador, alguna colaboradora, un community manager o quien sea, les dan ese presupuesto para que con sus conocimientos haga las acciones que ustedes les indican. En estos dos casos, ya sea que ustedes los hagan por su cuenta o contratan a alguien para que los haga, que sin duda va a estar especializado en el logaritmo, el famoso logaritmo que me lo cambian todo el tiempo. Bueno, en ambos casos, insisto, ustedes tienen que tener un plan y tienen que ustedes utilizar ese plan o entregárselo a las personas que están contratando para ver qué esperan de esa inversión. Me ha pasado muchos casos, como este caso que hace un ratito les conté, que invertí 80.000 pesos. Le digo, en este caso esta persona contrataba a un community manager. Perfecto, bueno, ¿y cuáles fueron las directivas que le diste al community manager y cuáles fueron los resultados que vos esperabas con este dinero y obviamente con su trabajo, con su desempeño profesional, por eso se los está contratando? Bueno, no había nada de eso, no había ninguna guía de eso. Entonces, lo importante, y de acá, por eso esta es mi charla, es lleven números, porque por un lado, sin duda, y no es mi expertise, y adhiero a la mejor estética para los flyers y para las publicidades, a los mejores textos, que sin duda hay que cuidar mucho. Todo eso no forma parte no desconozco, o sea, puedo decir esto está bien o está mal, pero no tengo la expertise para decir eso, y esta charla no es de eso. Lo que quiero que ustedes sepan que eso está muy bien hacerlo, pero tiene que ir acompañado con un objetivo mensurable de retorno.
A mí particularmente me ha pasado para la consultora en su momento que contrató un equipo y sin duda pasábamos tiempo en los textos y todas estas cuestiones y todo está muy bien, pero cuando yo llevé los números no había resultados. ¿Y de quién es la culpa? Para mí la culpa es nuestra, quienes invertimos, de no exigir resultados. Obviamente que nosotros tampoco podemos decir, uy, yo quiero aumentar el 30% de la venta por mes y no lo logramos. Momento, hay que hacer un análisis, hay que hacer un entorno, tampoco es que uno puede asegurarse las ventas, pero tenemos que tener una guía, tenemos que tener un plan que lleve todas nuestras acciones. ¿Sí? Eso para mí es muy importante y es lo que quiero un poquito hacer tomar conciencia hoy. Bueno, entonces, para marketing, un lead es un usuario que ha entregado algún tipo de datos con la empresa, algún tipo de acción, ¿sí? Como que esto me va a permitir a mí ampliar mi base de datos, ya sea a través de un like, no sé, algún comentario, si lo tengo en un cartel, entró al local y me preguntó algo, hizo una publicidad en el diario, se contactaron con nosotros, bueno, lo que sea, algún tipo de acción, y a mí, en ese momento, yo tengo más datos y para posibles clientes nuevos o retención de usuarios. Entonces, bueno, esto quería decir. Ahora falta poquito y ya llegamos a las fórmulas que no, para que no se me vayan antes. Bueno, no se me vaya nadie sin las fórmulas, por favor. Bueno, acá pasamos al departamento de ventas, ¿no? Marketing, ¿qué es lo que quiere? ¿Y qué es lo que vamos a medir? La interacción. Está perfecto. ¿Qué quieren el departamento de ventas? Perdón, acá, Alexia, no sé si me preguntás por el caso anterior, el que hice, seguía invirtiendo, sí, perfecto, seguía invirtiendo porque las ventas seguían creciendo, pero esas ventas no estaban creciendo por la publicidad, o sea, por una parte sí, porque en una de las redes tenía ventas por esa publicidad, pero en un montón de otras redes no pasaba nada. Lo que pudimos ver a través de eso, visualizar. ¿Saben qué? ¿Saben lo que hicimos? Redujimos de 80.000 por mes a 20.000 la inversión y teníamos los mismos resultados. ¿Qué hicimos? Optimizamos nuestros recursos. No hacía falta 80.000, hacía falta 20. Digamos, eso es lo que nos permitió medir. ¿Sí? Gracias, Alexia, por las preguntas. Bueno, vimos marketing. Ahora, ¿qué quiere el departamento de ventas? Y el departamento de ventas, obviamente, van a ser los socios, los dueños del emprendimiento. Vender, tener oportunidades de negocio. Entonces, como dice aquí, mientras los especialistas de marketing, obviamente, que están orgullosos y hay que hacerlo esto, fomentar la interacción con los clientes, ¿sí? Nosotros lo que tenemos en ventas, van a querer ver cuáles son las ventas concretadas. Listo, tuvimos tantas interacciones, perfecto. De estas interacciones, ¿cuántas ventas fueron? Eso también. Yo no digo que esto está mal, al contrario, está muy bien tener interacciones, pero no dejemos de medir las ventas. Y esa relación, porque en esa relación es la que a mí me va a permitir analizar mi publicidad, que es un poquito lo que yo les dije hace un ratito. Se invertía, no sé, 80.000 pesos. Sí, pero cuando medimos, se tenía, más o menos, no me acuerdo. De esos 80.000 se lograba el 20% de las ventas. Bueno, y vamos un poquito más. Pero este 20% de las ventas, ¿de qué red vino? Porque se publicitaba, en este caso, en Mercado Libre, en Instagram y en Facebook, creo, si mal no recuerdo. Bueno, resulta que casi todos venían de una de las redes. Listo, mensuré, analicé, había un desvío, corregí. Este es el concepto. O sea, medir y corregir. Bueno, entonces ventas, un poco, se las hago medio en chiste, vino Karina y dijo, ¿cuántas fueron las ventas? Ahí yo estaba en el departamento de ventas. Decime cuántas fueron las ventas. Bueno, y ahí analizamos esos números. Entonces recordemos, marketing que está perfecto, van a analizar interacciones y ventas, o ustedes, dueños del negocio,
profesionales, cuántas ventas tuve. Y ahí hacemos el ratio. Bueno, y aquí aparecen las fórmulas para que no se me vayan de la charla sin alguna fórmula. Bueno, aquí tenemos tasa de conversión de marketing. Recordemos, interacciones. Y acá tiene un ejemplo sencillo. Si el número de visitas, de interacciones, en función a lo que planifique, por ejemplo, fueron 4.000, ¿no? 4.000 personas que vieron mi anuncio. Pero de estos 4.000, tuvimos 1.000 leads, que son solamente 1.000, que son los que tuvieron algún tipo de interacción, cualquiera. Entonces, ahí yo hago mi cálculo de tasa de conversión. ¿Qué voy a hacer? Y acá está la fórmula. Tenemos el número, en el numerador, el número de interacciones por periodo, supongamos que esto es en un mes, ¿no? Yo voy a analizar periodos, un mes, un año, lo que sea, trimestre, lo que quiera. Imaginemos que yo tuve en el numerador número de interacciones de un periodo, y abajo en el denominador voy a poner el número total de visitas que tuve. O sea, que vieron el anuncio, y arriba en el numerador, ¿cuántos? No sé, pusieron un like, un me gusta, bueno, like no, un comentario o lo que sea. Ojo, que a su vez estas interacciones después puedo volver a segmentarlas. Después voy a decir, bueno, cuántos likes tuve, cuántos comentarios. De hecho, hay muchas aplicaciones que ya me dan estas estadísticas. Por suerte nos ayudan mucho en este trabajo. Esta es la cuenta. Número de interacciones en un periodo, número total de visitas por 100. Fíjense que son cuentas muy sencillas, es una división. Lo hacíamos todos en primaria. Hago esta cuenta, o sea, en este caso sería 1.000 dividido 4.000, esto me da 0,25, como es un porcentaje, me da el 25%. Entonces, ¿qué me dice? Que de este esfuerzo que yo tuve publicitario, que logré que 4.000 vieran mi anuncio, 1.000 tuvieron una interacción. ¿Sí? El 25%. Y empiezo a medir, porque quizás, insisto, y comparativos, por ahí esta medición es normal, digamos, de mi rubro. O por ahí esto me dice, esto es mucho para tu rubro, o esto es poco. Ahí esto, insisto, medir y comparar, medir y comparar. Tratar en una de esas, en algunos casos, poder hablar con otros competidores que hacen lo mismo que nuestro rubro para tener un parámetro del rubro, ¿no? Pero bueno, a veces se puede, a veces no. Si no, hacemos nuestros números y listo. Imaginemos esto, yo hice una acción publicitaria, logré 4.000 visitas y logré que el 25% tuviese algún tipo de interacción. Listo. Estos 25%, armo mi base de datos y empiezo a tener, también yo intentar tener interacciones. Tenemos que analizar bien cuál es el medio, ¿no? Para que sea efectivo. Tenemos este número. Vamos a ver un indicador de venta. Lo mismo, es la fórmula de la tasa de conversión de ventas. Aquí recordemos que ventas, lo que les va a importar es las ventas concretadas. Entonces, por ejemplo, podemos tener esta medición. Imaginemos esto. Como les dije aquí, muestra los leads que se han convertido en ventas. Y de este modo, por ejemplo, nosotros teníamos 1.000 leads que se habían interactuado con nosotros, y de esos 1.000, a través de distintas acciones que habremos hecho en función, como les dije, a nuestro rubro, logramos 200 ventas. ¿Qué significa esto? La misma cuenta es una cuenta sencilla, una división. En el numerador voy a poner la cantidad de ventas concretadas, y en el denominador el número de interacciones en un periodo. Yo tomé el mismo ejemplo, tomando las interacciones que tuve acá, en marketing. Imaginemos que estos 1.000 que interactuaron, logré estas 200 ventas. ¿Qué cuentas voy a hacer? 200 dividido 1.000. ¿Qué me da esto? El 20%. ¿Qué significa esto? Que de las interacciones que hemos tenido, hemos logrado el 20% de ventas concretadas.
Entonces empecemos, hice una inversión, de esa inversión tuve el 25% de estas interacciones, y de estas interacciones tuve el 20% de ventas concretadas. Fíjense cómo, o sea, a mí no me parece algo tan complicado de hacer, sinceramente. Manejo números, pero en muchos casos las aplicaciones nos dan estos datos, y si no, yo siempre recomiendo, por favor, hagan una buena base de datos de clientes. Y en esta base de datos de clientes van a poner, obviamente, sus datos de contacto, cómo llegaron a ustedes, qué artículos han vendido, si fueron clientes recurrentes, si tuvieron más de una venta, en qué periodo han vendido, ¿qué más podemos ver? Bueno, montos. Bueno, todas estas informaciones a mí lo que me van a permitir generar acciones para poder retener en principio, y después hasta incluso acciones de generar una mayor base de datos, una mayor base de clientes, ¿no? Es decir, ampliar mi cartera de clientes. Digamos, estos son simplemente las dos fórmulas que he traído hoy, pero sinceramente, y para mí considero que son básicas para poder medir el rendimiento de mi publicidad. Insisto, y un poquito como dijimos antes, no solo tenemos que pensar en el corto plazo, ¿no? Sino esto, yo hice una inversión hoy de publicidad de tanto dinero, y lo tenemos que hacer una proyección un poco más amplia que un mes, porque como les dije antes, por ahí yo invertí hoy, pero después esta persona tuvo una interacción en junio y terminé vendiendo en julio. Entonces, por eso es importante, si es posible, obtener información. Porque por ahí esta persona me contó en julio, yo digo, uy, ¿te acordás cuando viste mi anuncio? En abril. Bueno, entonces yo ya sé que esa interacción que por ahí tuve en su momento en abril, tuvo sus rendimientos y sus frutos en julio. Insisto, a veces no es tan fácil obtener esa información, a veces es difícil o es imposible, pero bueno, la idea es, si se puede, la mayor cantidad de información nos va a permitir tomar acciones un poquito más acertadas o un poco más relacionadas con la realidad. Entonces, y como un poquito para ir cerrando y abrir a las preguntas, lo importante aquí es hacer un seguimiento, que es un poco lo que les estoy contando. Tenemos que saber calcular nuestras tasas de conversión. Primero hacemos el plan, lo medimos, hacemos un presupuesto, ya sabemos calcular las tasas de conversión, conocerlas, y a su vez después analizar este comportamiento de estas conversiones para ver si podemos mejorarlas, ¿no? ¿Cuál sería nuestro objetivo? Aquellas personas que es imposible, les diré casi, que visitaron nuestras páginas, estos 4.000 del comienzo de estos números, bueno, o si hubiésemos tenido 4.000 ventas sería el ideal, pero bueno, es ya casi imposible. Pero quizás en servicios, como vimos hace un rato que teníamos a Martín aquí en la sala, bueno, en servicios en muchos casos les diré que se acerca, porque justamente hay veces que nosotros podemos tener un canal directo con nuestros clientes, y en muchos casos cuando ya llegan a nosotros es porque por ahí por recomendación o por sí, en general por ahí por recomendación, o vieron si tenemos algún tipo de publicidad, y en varios casos que he tenido, estas interacciones casi fue el 100% de la venta. O sea, eran iguales las tasas de conversión entre las que interactuaron y las ventas concretadas. Entonces, todo depende del producto o del servicio al cual nosotros estamos llevando al mercado. Entonces, bueno, básicamente, y para ir cerrando, saber calcular la tasa de conversión. Lo interesante es, bueno, obviamente conocerla, medirla, ver cuáles son las estrategias futuras, cuáles nos han funcionado y cuáles no, como el ejemplo que les di hace un rato, ¿no? Se habían probado en distintas redes la publicidad,
y bueno, había resultado mejor en una que otra, entonces no hay ningún problema, o en varias, o incluso también ustedes pueden saber que depende de cuál es el mismo producto para distintos públicos objetivos, incluso voy a tener distintos textos por ahí, ¿no? Depende de la red, quizás en alguna haga un video, en alguna haga una publicidad gráfica, bueno, y estamos hablando por ahí del mismo producto, eso ustedes conocen mejor. Pero bueno, la intención justamente, y como les dije antes, hacer la medición, y cuanto mayor segmentación tenga, me va a dar un mejor, mejores datos como para poder tomar decisiones, como este caso que les dije. Bueno, saber qué vamos a hacer en el futuro, y obviamente, como la tasa de conversión estrella es la de ventas realizadas, ¿no? Hice un montón de acciones, y las que se van a traducir en un impacto económico va a ser la de las ventas realizadas. Pero bueno, como dice aquí, no es la única, es interesante tener lo que se llama tablero de control en gestión. Estas tasas de conversiones forman parte de un tablero de control que yo voy a tener como para ir midiendo mi gestión. Bueno, nada, volviendo un poquito a esto de las interacciones y todo lo que vimos ahora, qué cosas podemos medir en una cierta segmentación, si queremos hacerlo, qué sé yo, cuando hicieron el clic en un enlace, si estamos hablando de virtual, dar el like, hacer preguntas directas, si hacemos un newsletter, si nos contestaron o si nos llenaron un formulario, ahí tenemos base de datos, algún interés tuvieron, si, no sé, si tenemos una ficha técnica de un producto, si la han descargado, si leyeron si tenemos un blog, si leyeron el blog, cantidad de segundos que permanecieron en la página, si hay un carrito, si han han añadido el carrito, pero después no se finalizó la venta, por qué visitar las páginas web, guardar datos de una tarjeta de crédito, en algunos casos que tienen su propia página de e-commerce. Entonces esto significa, bueno, ya si cargó los datos es que posiblemente tenga voluntad de volver a comprar. Entonces en una de esas me conviene saber cuál es la fecha de cumpleaños, y por ahí un mes antes del cumpleaños le digo, bueno, hago yo una acción activa. Bueno, el mes que viene es tu cumpleaños, te damos un 10% de descuento, bueno, no sé, distintas acciones que estos datos a nosotros nos va a permitir llevar estos indicadores a ventas concretadas. Bueno, acá dice ver un video. Bueno, un resumen: cualquier acción que se espera que realice el público objetivo es parte de la tasa de conversión, depende de lo que mide, de lo que esté midiendo, debemos revisar los datos en forma periódica para poder mejorar las acciones, definir los objetivos de marketing en forma detallada, si lo vamos a hacer nosotros, si vamos a contratar a una persona, centrarse en los resultados. Es indispensable establecer lo que es la causa-efecto entre el marketing que vamos a hacer, la inversión inicial, y el impacto económico de nuestro negocio. Bueno, he terminado la exposición. Aquí cualquier cosa están mis datos, lo que necesitan, si alguien necesita nada, que se ponga con alguna duda, les pido que me escriban a Instagram el mensaje, que es lo más directo que tengo. Y bueno, no sé si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, algo en particular para que ampliemos. Bueno, gracias, Martín. Bueno, muchas gracias. Alexia, lo que me estás preguntando de algún CRM, todo depende del producto o del servicio que ustedes tengan, los presupuestos, digamos, es un poquito, si querés después enviame un mensaje al Instagram y lo podemos ver, pero es muy particular esto.
Bueno, perfecto. Bueno, cualquier cosa, voy a dar otras charlas, no ahora en el OpenDC, en el Encuentro Latinoamericano de Diseño, voy a estar también en el Congreso de Emprendedores, así que cualquier cosa, si a alguien les interesa ampliar estos temas, si quieren me pueden seguir en el Instagram, me escribe que yo ahí publico cuándo van a ser las charlas, o se contactan para lo que necesiten. Y bueno, espero que les haya servido esta propuesta de, como digo, empezar a amigarse con los números, no hay que, son nuestros aliados, sin duda, son nuestros aliados. Así que bueno, no sé. Bueno, Karina, muchísimas gracias por la charla. Ahí, como vos bien dijiste, también en la página de la facultad pueden encontrar todas las agendas del Encuentro Latinoamericano, el Congreso de Emprendedores y todo. Acá les dejo para que puedan ver también las agendas de lo que falta de los OpenDC. Y esta grabación de tu charla de hoy va a estar disponible a partir del 24 de junio, así que el que la quiera volver a ver, ahí la va a poder volver a ver en nuestro canal de YouTube. Les agradecemos muchísimo a todos y bueno, espero que la hayan pasado bien. Bueno, perfecto. Muchas gracias y bueno, nos encontramos aquí. Hay unas actividades increíbles, así que podemos, nada, estaremos en contacto. ¿Sí? Bueno, fantástico. Muchas gracias. Las charlas quedan grabadas, sí, como... Las charlas quedan grabadas en el canal de YouTube de la facultad, que es ese que dice ahí, youtube.com/conferenciasdc. Ahí las van a poder encontrar. Perfecto, perfecto. Bueno, muchas gracias a todos. Y que tengan una buena tarde y que, bueno, sigan en el OpenDC, que siempre es tan interesante. Muchas gracias.